Muchísimas gracias. Bien, como decía, muchísimas gracias, Mariela. Quería decirles que, bueno, Gaia es una red tan grande que sorprende cuando uno visita su página web y se encuentra que está en 12 idiomas. Así que, bueno, eso es muy importante, sin duda, por la problemática justamente que manejan, que es tratar de que tengamos un mundo justo y libre de residuos sin incineración. Gaia, nosotros como taller ecologista formamos parte y está muy comprometida en lograr, como decía Mariela, un tratado global vinculante sobre plásticos. Y entonces, viendo todo esto que es importante, pero también cómo se llega a tener un tratado global de estas características. Sin duda Joel nos va a explicar esto, cuándo es un tratado vinculante, cuándo no. Y le hicimos esta consulta, si podía darnos una explicación detallada, pero resulta ser que Joel nos dijo a través de toda esa agenda que era más importante tener una mirada en la cual se explique un poco la historia, cómo se llegaron a los otros tratados, para luego finalmente tener ya en tratamiento el 28, a partir del 28 de febrero. Bueno, Joel, como se dan cuenta, nos dijo que sí, y él es licenciado en Ciencias Internacionales, docente universitario, becario del CONICET, que es una organización, un organismo de educación, de investigación y tecnología, y está haciendo el doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Además, tiene una riquísima producción científica en temas como bosques, agua, cambio climático. Bueno, esto es ya para finalizar, que nosotros queremos que la ciudadanía no esté tan alejada de todos estos procesos internacionales, porque al fin y al cabo terminan impactando, si no es el mejor de los convenios, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, nada más, Joel, adelante. Bueno, primero que nada agradezco profundamente a Gaia por el espacio, a Mariela, a Cecilia y a toda la gente del taller ecologista por la invitación. Confieso que cuando Ceci primero me hizo la invitación, comenzó hablando de plástico y yo en ese momento me dio un poco de pánico porque yo no trabajo particularmente plástico y sé que usted tiene una línea de trabajo muy profunda, así que mi primera aclaración fue, bueno, ahí no voy a poder aportar, pero sí voy a poder aportar desde mi disciplina, que son las relaciones internacionales, a la comprensión de la estructura del sistema internacional, a los hitos disparadores y a cómo funciona, vamos a decir, la toma de decisiones en materia internacional, ¿no? Que son aspectos sumamente relevantes y creo que uno de los elementos clave es que que el ambiente se caracteriza primero por su complejidad, porque nos atraviesa con cuestiones sociales, económicas, ecosistémicas, que nos exigen permanentemente estar formándonos y teniendo contacto en distintas disciplinas y con especialistas de distinto origen, y a la vez es tan multidimensional que resulta muy complejo para los tomadores de decisiones y para quienes están en la burocracia, vamos a decirlo de alguna manera internacional, comprender las dinámicas locales es muy difícil y para quienes están en las bases y tienen mucho conocimiento local, es muy difícil entender la dinámica del sistema internacional, cómo se estructura, cómo se toman las decisiones, por qué por momentos parece tan lento, tan poco efectivo y demás, ¿no? Y bueno, voy a tratar de hacer un aporte desde este último lugar y seguramente me vaya aprendiendo mucho sobre los elementos de conocimiento más territorial, ¿no? Que si bien tuve el placer de ser voluntario de ONG, no es mi fuerte el conocimiento de territorio, sino el de mi disciplina, que son las relaciones internacionales. Y si les parece, voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Por favor, avísenme si se ve Sí, correctamente. sí, se ve correctamente la pantalla completa. Bueno, en primera instancia, un poco de qué se trata la propuesta que les traigo hoy.
se estructura de alguna forma en 3 bloques. El primero es un bloque que probablemente sea más conocido para ustedes, porque no tiene que ver tanto con los aspectos duros de la arquitectura ambiental internacional, pero sí tiene que ver con entender un poco el contexto político internacional y la emergencia del ambiente en la agenda internacional, es decir, cómo irrumpe la problemática ambiental en una agenda que se había caracterizado por preocupaciones que estaban ligadas a otros aspectos, fundamentalmente lo militar y en segunda instancia quizá lo económico. Cuáles fueron las principales obras e informes disparadores, y cuáles fueron las propuestas primigenias, vamos a decir, en este primer acercamiento del sistema internacional a la cuestión ambiental. En un segundo momento voy a tratar de hablarles de la estructura de la gobernanza internacional hasta 2012, cuáles fueron las principales conferencias internacionales, cuáles fueron los principales hitos de estas grandes conferencias y por qué a partir del 2012 cambia la estructura, y la estructura cambia fundamentalmente, el parteaguas está dado por las reformas en el PNUMA y la aparición de UNEA como nuevo espacio de articulación de las decisiones a nivel internacional en materia ambiental. Entonces, el tercer momento precisamente se abre con eso, y lo que voy a tratar de acercarlos un poco es qué incidencia tuvo la proliferación de los AMUMA, que es este concepto que aparece en muchas ocasiones, cuáles fueron las propuestas de reforma de la gobernanza ambiental internacional y por qué, cómo se llega a la ampliación del PNUMA, digamos, cuáles son los aspectos básicos del PNUMA, el surgimiento de la UNEA y la toma de decisiones y algunos aspectos, por ejemplo, vinculados al armado del programa de la UNEA y la articulación del PNUMA y UNEA con la sociedad civil. Y les decía, como para abrir un poco el debate y la conversación, el principal elemento está dado por cuál era el contexto político internacional cuando emerge la problemática del ambiente en la escena. Era un contexto de Guerra Fría, caracterizado por una pérdida de poder de Estados Unidos en el sistema internacional, que esto se había esbozado en hechos como la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam. Y otro aspecto relevante del contexto estuvo dado por la creación del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto profundizó los procesos de descolonización en Asia y en África, y de alguna forma permite que en la Asamblea General empiezan a tener voto y voz muchos actores que eran actores del sur, del mundo en desarrollo, y actores que traían y refrescaban, vamos a decir, la agenda internacional. Y como parte de esto aparecen numerosos problemas vinculados al desarrollo, vinculados a elementos sociales, que vamos a decir innovan, o podríamos decir que innovan en esta estructura tan rígida de la Guerra Fría, caracterizada por una agenda que estaba securitizada, es decir, que tenía como elemento básico la seguridad. Y, por supuesto, en el 60 y en el 70 se empieza a hacer evidente también en el sistema internacional las problemáticas vinculadas al ambiente. Y algunos de los hechos que tuvieron incidencia en la agenda e incidencia en la opinión pública internacional estuvieron dados, por ejemplo, por el derrame petrolero de Torrey Canyon en el Canal de la Mancha, que generó bastante revuelo en la opinión pública, sobre todo de Francia y de Reino Unido. El desastre de la planta química de Seveso en Italia, que generó desplazados, las malformaciones por talidomida, que era un fármaco de origen alemán que generaba el nacimiento de niños y niñas con malformaciones, que esto se produjo fundamentalmente en los 60 y en los 70. Es decir, empiezan a aparecer problemáticas ambientales vinculadas a la salud, vinculadas al desarrollo. Y otro de los elementos para mencionar en este intento de contextualización del surgimiento de las problemáticas ambientales en la agenda internacional, por supuesto la preocupación por las centrales nucleares, el alerta sobre el riesgo en el uso de los pesticidas. Es decir, para nosotros en la actualidad esto es algo básico, es decir, es obvio,
pero en ese momento comenzaban a emerger estas preocupaciones sobre la agenda política. Y, por supuesto, la evidente ya contaminación en las ciudades. Y de alguna forma se podría decir que hay 3 obras, seguramente las hayan escuchado en múltiples ocasiones y algunas incluso las hayan leído, pero estas obras, y sobre todo la última de ellas, tuvieron una incidencia muy fuerte en lo que tuvo que ver con el proceso de negociador. Es decir, y en las alternativas, todas incidieron de alguna forma en las alternativas de gestión de la problemática ambiental que ya empezaba a ser evidente, y empezaba a cobrar peso. La primera de estas obras es La primavera silenciosa, de Rachel Carson, un libro. Ahora vamos a ver algunos aspectos y algunos elementos de forma rápida. Otro de las obras tuvo que ver con el paper de Garrett Hardin, de la tragedia de los comunes, que también reviste particularidades y permea y ha permeado las discusiones en los distintos espacios internacionales, incluso hasta el día de hoy. Y el tercero, que tiene una incidencia muy grande en la primera de las grandes conferencias internacionales, que es el informe de los límites al crecimiento. Entonces les decía, en el 62 se produce el libro de la primavera, o se publica, mejor dicho, el libro de La primavera silenciosa de Rachel Carson, que, como ustedes saben, desnuda problemáticas vinculadas al uso de los químicos y a su impacto sobre las especies, los procesos, los ecosistemas. Y ella, por supuesto, muestra cómo esto genera una reacción en cadena, un efecto bola de nieve que va trasladándose de una especie a otra, y cómo eso impacta. Y aparte es un libro muy fuerte porque ella lo escribe en una situación personal donde estaba atravesando una enfermedad terminal que es muy particular, y eso hace que sea un libro muy gráfico y bastante fuerte a la hora de leer, incluso 50, 60 años después, cuando uno encuentra evidente muchas de las cosas que Rachel muestra. Perdón, Ceci, no sé si tenías algo para decir y te interrumpí. No, para nada, adelante, por favor. Y como les decía, el principal impacto quizá político y social de su libro fue, por un lado, una inspiración al movimiento ambiental, y por otro lado, que muestra cómo hay una articulación, ¿no?, entre los intereses económicos, el uso de los pesticidas y la interfaz negativa que se genera con las agencias de control, con este poder económico de los sectores vinculados al uso de químicos y pesticidas. Y esto deriva en la creación de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, que quizá uno de los mayores impactos que tiene su obra. El segundo de los elementos que permea el debate, sobre todo en las primeras conferencias, tuvo que ver con este paper de Garrett Hardin, que es el paper de la tragedia de los comunes. ¿Por qué? Porque instala de alguna forma esta idea de bien común que hoy en día continúa siendo utilizada y la vemos en distintos documentos y la usamos incluso cotidianamente, y atraviesa discusiones y también atraviesa decisiones políticas. Y esto comienza con su obra. ¿Por qué? Porque pone el eje en la sobreexplotación de los recursos naturales, y para el autor, como alternativa de gestión, se encontraba la idea de que la libertad era un problema, es decir, la libertad sobre los bienes comunes, sobre los océanos, atmósferas, suelos, mares, bosques. Nosotros tenemos o hemos escuchado multiplicidad de veces la idea del Amazonas como un bien común, y las discusiones internacionales entre Bolsonaro, bueno, es un recurso propio de Brasil y vamos a avanzar con la transformación al uso de los suelos, y distintos actores del sistema internacional diciéndole, bueno, no, es un bien común, y en tanto bien común hay que hacer una gestión responsable que excede, ¿no?, a las decisiones pura y exclusivamente de Brasil. Bueno, estas discusiones empiezan a atravesar en ese momento el sistema internacional.
En la exposición que hace Harding, la racionalidad y el interés del hombre son los que terminan por destruir el uso compartido del recurso, y él lo ejemplifica de alguna forma con el uso de un terreno de pastoreo, donde si bien cada pastor tenía su propia superficie, tiende a utilizar el recurso compartido y a sobrecargarlo, porque no paga los costos, podríamos decirlo, de forma individual, sino que esos costos se socializan. Entonces, bajo la lógica de Harding, esta racionalidad, esta búsqueda de interés individual, lleva a la destrucción del recurso común, ¿no? Y este paper es bastante importante porque de alguna forma permea hasta el día de hoy, ¿no? Muchas decisiones que se guían o políticas públicas que se rigen por esta lógica de accionar individual y de interés egoísta de los países y de los actores individuales, y que en muchos momentos parece que tiene sentido, pero en muchos momentos también choca con cosmovisiones que son completamente distintas, esto es desde mi perspectiva, y es difícil entender o ver desde esta lógica el uso de algunos recursos, ¿no? Sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, el manejo y el uso de los recursos que han hecho las comunidades en nuestra región. Es decir, es difícil pensarlo desde esta lógica de Harding, donde el hombre es tan egoísta y donde todo es privado. Es decir, es muy difícil para nosotros pensarlo desde esa forma, ¿no? Por eso ha sido también un paper que ha generado fuertes discusiones a lo largo del tiempo. Y les decía que la tercera gran obra que va a disparar la primera conferencia internacional y la que más incidencia va a tener en el proceso de discusión que se inicia en los 70 es el de Límites al Crecimiento. Y el de Límites al Crecimiento es un documento bastante particular porque es un informe encargado al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ustedes saben que es una institución de investigación muy prestigiosa de Estados Unidos, por actores, que en este caso el Club de Roma, que reúnen a referentes de lo que también son los países del norte, es decir, los países desarrollados. Y de alguna forma lo que estaba interesado en saber el Club de Roma era si era posible continuar con los niveles de crecimiento que se desarrollaban bajo el mismo paradigma, bajo el mismo modelo de uso y degradación de los recursos, en lo que hoy denominamos muy popularmente, incluso en los procesos de negociación internacional, como el business as usual, es decir, continuar con el modelo de negocio actual. ¿Es posible o no es posible? Bueno, imagínense la desilusión del Club de Roma cuando se produce el informe de los límites al crecimiento, donde todos los escenarios de convergencia, es decir, de industrialización, de contaminación ambiental, producción de alimentos, agotamiento de los recursos, iban a alcanzar un límite y iban a llevar al colapso, ¿no? El sistema no era viable. Entonces esto preveía un descenso de la población y una pérdida, por supuesto, de poder económico. Y otro de los elementos claves de este informe es que se hizo con el Word3, que era un programa de modelización computarizado que hoy en día es bastante utilizado, por ejemplo, en el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático utiliza para ver los escenarios futuros esta tecnología de forma muy frecuente, por supuesto muy mejorada, y este informe, el Word3, fue el primero que traía esta tecnología a este tipo de documentos. Pero por supuesto este documento fue, ¿y por qué fue tan importante también para el proceso negociador que vino después? Porque de alguna forma, si se habían alcanzado los límites al crecimiento, los países se encontraban en situaciones muy dispares, es decir, se encontraban países con un nivel de desarrollo muy alto y países con un nivel de desarrollo más bien escaso. Entonces, en este sentido, se generaba la idea de que había que frenar el crecimiento, es decir, había que limitar el crecimiento, pero en esta limitación del crecimiento los puntos de partida eran muy distintos. Y a esto, por supuesto,
Esto es algo que en general no sentó del todo bien en los países del sur. En el caso de los países latinoamericanos se generó una respuesta bastante famosa que es el modelo mundial latinoamericano de la Fundación Bariloche, que de alguna forma decía que sí, que era posible continuar creciendo, y se anclaba fundamentalmente en algo que atraviesa también la actualidad y que por momentos parecería que intenta emerger, o para algunos actores emerge como la solución a todos los problemas, y es la tecnología. Es decir, lo que planteaba fundamentalmente el modelo mundial latinoamericano es que a través de la tecnología y de los avances tecnológicos el crecimiento era posible, es decir, podíamos seguir por la misma senda. No obstante, y habiendo atravesado un poco los antecedentes, llegamos al segundo bloque que quería traerles a discusión el día de hoy, y tiene que ver con el comienzo de las grandes conferencias internacionales, que se ven disparadas por este contexto, que comienzan en un periodo de Guerra Fría, y que a la vez se ven influidas fuertemente por estos documentos, este libro de Rachel Carson, y fundamentalmente el reporte de los límites al crecimiento. ¿Y por qué es importante Estocolmo en el 72? ¿Por qué? Porque fue la primera gran conferencia internacional, porque reunió un número inusitado de líderes de distintos países, representantes de 113 países, 19 organismos intergubernamentales, más de 400 representantes de organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales. Y esto, imagínense que ocurrió en un contexto de Guerra Fría, donde la agenda, como decíamos, estaba securitizada. Entonces, esto supuso un hito muy relevante, y el puntapié de lo que podría considerarse como el sistema de conferencias de Naciones Unidas sobre medio ambiente. Otro elemento a resaltar, que esta y todas las otras conferencias sobre medio ambiente cuentan con una declaración de principios, con planes de acción, que son de alguna forma como los elementos articuladores de las conferencias, y marcan el devenir del proceso de negociación. Y la declaración de principios, sobre todo del 72 y del 92 de Río de Janeiro, son sumamente importantes porque marcan los principios del derecho internacional que articulan los procesos de negociación a nivel internacional. Y esto se ve permeado en todos los documentos, o aparecen en todos los documentos, aparecen en todos los acuerdos, y si bien lo hacen con distintas características, estos principios nos acompañan y son la base sobre la que se asienta, por decirlo de alguna manera, esta arquitectura. Y entre los principios que encontramos en el 72 está el de intergeneracionalidad, el principio de no contaminación, derecho al desarrollo, promoción de la ciencia. Si eso tratamos de traerlo a la actualidad, por ejemplo, el sector científico ha tenido un rol bastante clave a la hora de empujar los procesos y de generar conocimiento. Otro de los principios es el de contaminador pagador, el de transferencias de financiamiento hacia los países en desarrollo. Es decir, esto está consensuado en los principios, el hecho de que los países desarrollados tienen mayor responsabilidad histórica, y eso implica que tengan que transferir tecnología, capacidades y financiamiento al mundo en desarrollo, ¿no? Y les decía que no todos los principios se aplican de la misma manera a los distintos acuerdos, a los distintos AMUMA, que ahora vamos a ver que van surgiendo en el sistema internacional. Y decíamos, se acordó un plan de acción con 109 recomendaciones, y como aspecto clave, al menos para el recorrido que tenemos en el día de hoy, emerge a partir de esta conferencia el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y a su vez esta conferencia y la emergencia del PNUMA supone el puntapié para numerosos acuerdos y conferencias ambientales que van a surgir en los años posteriores. Y algunos elementos que a mí me parece interesante para que pensemos juntos. Uno de esos elementos es el enfoque antropocéntrico de la conferencia, ¿no? Esta idea de el medio ambiente humano, es decir, el hombre como centro del medio ambiente, que
puede ser compartido, puede ser discutido, ¿no? Pero al menos hace un poco de ruido a la luz del avance de otros enfoques, como puede ser enfoques más biocéntricos, que consideran al hombre un integrante y no el centro, vamos a decir, de la estructura. Y por supuesto en esta conferencia se vislumbra el choque de posiciones entre los actores del norte y los actores del sur. Esta idea de o crecemos o cuidamos el ambiente. Es dicotómico, no hay forma de encontrar un camino que permita el crecimiento. Después podríamos discutir en extenso qué entendemos por crecimiento, ¿no? Por supuesto. Y el cuidado del ambiente. Es decir, no podían ir de la mano. Y esto cambia, y cambia rotundamente en la década del 80, con la emergencia del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que es ese concepto que permite de alguna forma o intenta encauzar este camino. O sea, podemos crecer, podemos cuidar al ambiente y podemos involucrar la dimensión económica, social, que por supuesto también es discutido, pero al día de hoy es el único concepto, al menos que se ha convertido en un paradigma para el sistema de Naciones Unidas y para la arquitectura internacional. Y les decía que Estocolmo fue el puntapié de un montón de acuerdos y convenciones multilaterales ambientales, es decir, los AMUMA, estos son los AMUMA, los acuerdos multilaterales en materia de ambiente. Y esto, vamos a verlo después, se convierte en un problema, porque empiezan a proliferar los acuerdos medioambientales, empiezan en la década del 70 a partir de Estocolmo, y algunos de los más importantes que surgen en ese momento son el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar, la Convención Heritage, que es la de Patrimonio Mundial de la Humanidad, CITES, sobre el comercio internacional de especies amenazadas, el Convenio sobre la Contaminación Atmosférica, y distintos, Ramsar, por supuesto, también, distintos acuerdos y convenciones que sean no solo a nivel internacional, sino también regional. Y bien, en la década del 80, a pesar de la proliferación de los AMUMA y de estos acuerdos internacionales, se ve a las claras que la situación ambiental continúa su proceso de deterioro, y esto lo encontramos a través de algunos, o lo vislumbramos a través de algunos hechos claves, como, ni hablar, Chernobyl, por todos conocido, el desastre de Exxon Valdez, que es otro superpetrolero que provoca un derrame sobre las costas de Alaska, y si bien no genera un impacto muy grande a nivel social, a nivel de biodiversidad genera un impacto enorme, y el desastre de la fábrica de plaguicidas de Bhopal, que era una fábrica norteamericana en India, que genera también un gran número de muertos. Entonces, a partir de Estocolmo, decíamos, en el 70 se da la adopción de distintos acuerdos internacionales, y acá también se profundiza, y el PNUMA tiene un rol bastante importante en la promoción de estos acuerdos, y entre algunos de los más relevantes podemos ver la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Convención de Viena sobre Ozono, el Protocolo de Montreal, la Convención de Basilea sobre desechos peligrosos y su eliminación. Y decíamos que en la década del 80, además de esto, uno de los aspectos clave está dado por el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, porque es el primer informe que trae, al menos a la agenda internacional, con el concepto de desarrollo sostenible, que si bien ya había aparecido en otros informes y había sido trabajado incluso por distintas ONG internacionales, no había hecho aparición en el sistema internacional. Y es traído por el informe Brundtland, y se convierte en un aspecto clave o un insumo clave para la conferencia de Río del 92, que fue la conferencia con mayor impacto en términos de acuerdos y convenciones adoptadas. Que hasta el día de hoy, cada vez que la recordamos como, si se quiere, el gran hito de la arquitectura internacional en materia de ambiente. Entonces les decía, a partir de este documento, y de, por supuesto, todo el bagaje del que venimos hablando, se llega a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río en el 92.
nuevamente récord de representación, nuevamente récord de primeros ministros y de jefes de Estado, récord de eventos paralelos, es decir, todos aspectos que muestran la emergencia clara del ambiente en la agenda internacional. Entonces, como decíamos, irrumpe el concepto de desarrollo sostenible y se llega a una serie de acuerdos y de convenciones que son claves hasta el día de hoy. Una de ellas es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la CMNUC. Otra es la Convención sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Como les decía, siempre se dan declaraciones de principios y se dan programas de acción en cada una de estas grandes conferencias. ¿Y por qué una de estas reviste otra característica, que es la declaración de principios relativa a los bosques? ¿Por qué, por ejemplo, no es una convención? ¿Y en qué se diferencia o qué implica que no sea una convención? Bueno, que no sea una convención implica muchísimo. Es decir, implica que primero que no es vinculante, es decir, de las convenciones salen obligaciones vinculantes para los estados, es decir, compromisos que tienen que ser cumplidos por los estados. Una declaración de principios es simplemente algo aspiracional, moral, y que no obliga a los estados. Y esto tiene impacto incluso hasta el día de hoy, tiene impacto con bosque y tiene impacto con aquellas temáticas que no han logrado quizá una convención propia. ¿Por qué? Porque esto deriva en que no haya mecanismos internacionales obligatorios en materia de bosques, deriva en que las políticas de bosques de alguna forma vayan boyando, por usar algún término burdo si se quiere, entre las distintas convenciones. Entonces, la Convención sobre Biodiversidad Biológica tiene trabajos en materia de bosques. La Convención de Cambio Climático tiene trabajos en materia de bosque. Por ejemplo, el programa REDD+, que es un programa de reducción de emisiones del sector forestal, hoy en día es un instrumento con bastante peso, al menos en términos de recursos en materia de bosques, y es un instrumento de la Convención de Cambio Climático. Y es un instrumento que, si se quiere, está sesgado en que su enfoque se limita a la reducción de emisiones, o busca o persigue principalmente los objetivos de la Convención de Cambio Climático, ¿no? Entonces, tiene implicancias bastante relevantes si se trata de una convención o si se trata de una declaración. En el 2002 tenemos la siguiente conferencia, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Les decía que el concepto de desarrollo sostenible ya se instala en el sistema internacional y permea desde el 92 en adelante todo el sistema de Naciones Unidas, todos los documentos de Naciones Unidas, incluso los nombres de las conferencias, ¿no? Y esta conferencia no fue, vamos a pasarlo bastante rápido porque no fue relevante o no tuvo la relevancia que se esperaba. Digamos, fue muy contrastante en relación a lo que había ocurrido en Río 92 y se vio además muy opacada de nuevo por una vuelta a la securitización de la agenda internacional, sobre todo a partir de los atentados del 2001 en Estados Unidos. Es decir, los actores los países, vamos a decir, estaban o prestando mayor atención a otros aspectos de la agenda, y esto opacó mucho los resultados. Y principalmente se limitaron a planes de acción que refuerzan lo que se había trabajado en Río y que involucran distintos aspectos vinculados al agua, a la energía, a la producción, es decir, aspectos que ya de alguna forma estaban o habían sido abordados en las conferencias previas. No sé cómo voy de tiempo, como para más o menos... Quedan 15 minutitos ahora, Joel, para bueno, que después tengamos a su vez 15 minutos de conversación. Perfecto, entonces voy a pasar rápido la última de las grandes conferencias para que tengamos un tiempo para charlar sobre PENUMA y UNEA, y justo llegamos, si se quiere, al momento clave, al menos de nuestra exposición.
¿Por qué? Porque en el 2012, como decíamos, se produce una reforma en la estructura internacional en materia ambiental y se traen a discusión distintos aspectos que impactan a la conferencia de Río+20 del 2012. Y el principal aspecto que se trae a discusión está vinculado, a la reforma de la gobernanza internacional. Es decir, esta idea de que había múltiples AMUMA, acuerdos multilaterales medioambientales, que estaban solapados, que no tenían una institución de referencia clave, es decir, el PNUMA tenía escasos recursos, se había convertido en un espacio en el que de alguna forma el gran parte de su presupuesto estaba destinado al pago de sueldos y al sostenimiento de sus actividades, es decir, que su margen de acción estaba muy reducido para mover o generar agenda en materia de ambiente. Y había, por supuesto, como decíamos, duplicidad, solapamiento, escasa efectividad del régimen internacional en materia ambiental, y estas son las cuestiones que se traen a discusión y quizá el principal elemento de la conferencia de Río+20. ¿Por qué? Porque a partir de esta conferencia se produce la reforma del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como decíamos, existían distintos problemas y a la vez existieron diversas propuestas de reforma. Una de las propuestas pasaba por la creación de una organización internacional en materia ambiental, una organización internacional que hubiera dado, digamos, una estructura mayor, un presupuesto mayor, como puede ser, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Esa era una de las propuestas que estaba liderada o impulsada por actores como Francia, la Unión Europea, África. Y también había una opción de mínimas que buscaba el fortalecimiento del PNUMA, es decir, fortalecer el PNUMA, dotarlo de mayor presupuesto, mejorar su esquema de participación, porque el esquema de participación en el PNUMA era reducido, y esto generaba problemas, es decir, no todos los países se sentaban a discutir en el PNUMA. Entonces esto generaba que los países prefirieran otras instancias, como por ejemplo, no sé, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde están sentados todos para discutir por sobre el PNUMA, porque al fin y al cabo en el PNUMA todos tenían una representación. Entonces generaba distintos problemas económicos y de gobernanza. Entonces la opción de Estados Unidos, Rusia, Japón y Brasil pasaba por una ampliación del PNUMA en sus funciones y en sus recursos. Finalmente, este es el enfoque que se adopta a partir del año 2012 y suceden dos elementos, dos impactos principales. A partir de esto, una es el fortalecimiento en términos presupuestarios del PNUMA, y el más clave, o el que nos interesa a nosotros, es la eliminación del Consejo de Gobierno, que tenía 58 miembros, y la adopción de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las UNEA, que se empiezan a desarrollar cada 2 años, cada 2 años también se desarrollaban las reuniones del Consejo de Gobierno, es decir, se continúa, pero se universaliza la representación de estados al interior del PNUMA. Y esto supone un aspecto clave. Y algunos de los elementos que ustedes ya saben, pero para pasar brevemente a considerar cuáles son los aspectos o las funciones clave del PNUMA, cuáles ha cumplido a lo largo de los distintos años, cuáles son las iniciativas que se han potenciado o profundizado. Entre sus funciones tenemos que, por un lado, se encuentra promover la cooperación entre los distintos estados, evaluar las distintas condiciones del ambiente, y en este aspecto tenemos algunos reportes que son clave y que de alguna forma sientan debate, como puede ser el de la brecha de emisión y la brecha de adaptación, que nos cuentan, vamos a decir, cuál es la diferencia entre las políticas públicas actuales en materia de emisión y de mitigación y qué se necesita, es decir, cuál es la diferencia entre lo que aspiramos a lograr y lo que lograríamos con la política pública actual.
Y por supuesto, otro de los elementos clave desde su inicio tuvo que ver con la elaboración de instrumentos ambientales internacionales. Esto que de alguna forma nos trae el día de hoy, es decir, bueno, promover la legislación o el crecimiento de los instrumentos jurídicos internacionales en materia ambiental, ¿no? Y bueno, ¿cómo se estructura? Se estructura en base a una dirección ejecutiva, oficinas regionales y una secretaría, de la cual dependen distintas convenciones internacionales y regionales, no todas, ahora lo vamos a ver brevemente. Algunos de los acuerdos internacionales y de las convenciones que mencionamos tienen como secretaría al PNUMA y otras no. Entre las más importantes que no tienen al PNUMA como secretaría, es decir, que tienen una sede propia y tienen una estructura burocrática completamente distinta, se encuentran, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero hay varias importantes que sí tienen al PNUMA como sede administrativa. Y entre esas están la Convención sobre Diversidad Biológica, el Convenio de Basilea, el Convenio de Minamata, el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Viena. Son más, es decir, hay 15 aproximadamente. Disculpen, no sé por qué quedó tachada la diapositiva, no sé si a usted le aparece así, pero si fui yo, fue sin querer. Ok, no hay problema. Bueno, y de alguna forma, ¿qué estructura la acción del PNUMA? Se estructura a través de estrategias, que son sus instrumentos, sus documentos que impulsan, vamos a decir, la acción política internacional de la institución, y cuáles son los ejes de su estrategia 2022-2025. Sus ejes principales son 3, y tienen que ver con las 3 grandes crisis en materia ambiental que enfrentamos en la actualidad. Una, la que nos reúne y la que ustedes, por supuesto, tienen mucho para decir, que es la crisis de contaminación. Otra es la crisis de biodiversidad, vinculada a lo que el IPBES, que es el panel de expertos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, que depende, y su creación fue impulsada por el PNUMA, lo que el IPBES considera la 6ª extinción masiva de especies, y la crisis climática. Estas 3 grandes crisis son, de alguna forma, el eje de acción del programa. Y rápido, en cuanto a cómo se estructura la participación de la sociedad civil en esta arquitectura, es decir, ¿dónde encaja la sociedad civil en esta arquitectura? La sociedad civil tomó, vamos a decir, impulso en la arquitectura ambiental internacional a partir de la Agenda 21, que fue la agenda de acción de la Conferencia de Río 92, a partir de lo que se conoce como los 9 grupos. Y esto tenía... Perdón, no sé por qué aparecen esas rayas. Y esto, digamos, tenía por objetivo impulsar la participación de distintos sectores, que no eran sectores clásicos en la estructura de toma de decisiones de la agenda internacional, que tenían que ver con las autoridades locales, con, por supuesto, organizaciones no gubernamentales, con poblaciones indígenas y distintas comunidades, con agricultores, actores vinculados al comercio, por supuesto, la resignificación del rol de la mujer, la infancia y la juventud. Es decir, estos distintos grupos empiezan a ser eje a la hora de buscar un involucramiento más activo y buscar un ida y vuelta entre las políticas a nivel internacional y estos distintos actores, ¿no? Al menos desde la teoría. Y 2 elementos que estructuran o que están orientados del PNUMA a estos distintos actores. Uno es los informes GEO, que son los informes sobre perspectiva del medio ambiente mundial, que lo que buscan de alguna forma es brindar elementos y herramientas a los distintos actores de la sociedad civil a través de informes que ponen en escena
lo que está sucediendo en materia ambiental a nivel internacional, y quizá el espacio más, a nivel institucional, más relevante tiene que ver con este Global Major Groups and Stakeholder Forums, que busca un involucramiento directo de las organizaciones de la sociedad civil que se conviertan en observadores del programa. Y algunos de los elementos que salieron de las últimas reuniones del Global Major Groups and Stakeholder Forum tienen que ver con los acuerdos o la búsqueda de un acuerdo vinculante sobre contaminación plástica. Esta última reunión se llevó a cabo en el mes de febrero, robustecer la ambición en materia de biodiversidad y adoptar mecanismos o buscar la adopción de mecanismos internacionales en materia de plaguicidas altamente contaminantes, ¿no? Algunas de las preocupaciones reflejadas por la sociedad civil en este mecanismo establecido por el PNUD. Ahora bien, en cuanto a la UNEA, sabemos que es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que surge en el 2012, que su representación es universal, se reúne cada 2 años, y tiene como eje establecer las prioridades de la agenda ambiental global y promover la legislación ambiental internacional, ¿no? 2 aspectos relevantes a la hora de los debates en términos de contaminación y en términos de plásticos. Y un detalle, si se quiere, de color. Va por su 5ª reunión, esto ya lo sabemos, y se dividió en 2 a partir de la pandemia. La UNEA 5.1 se desarrolló el año pasado y la 5.2 está camino a desarrollarse. Y algunas de sus herramientas son resoluciones, llamados a la acción. Y la Asamblea tiene la capacidad de constituir comités y subcomités que continúan trabajando o desarrollando los distintos puntos de la agenda a lo largo de estos 2 años hasta la nueva reunión, es decir, que tiene una estructura de comité, de subcomité y también de órganos subsidiarios que desarrollan el trabajo a lo largo de estos 2 años, es decir, no es solo el momento de desarrollo de la reunión de alto nivel de la UNEA, sino que es un proceso continuo a lo largo de los años. Y en cuanto a la formación del programa, es decir, ¿quién impone el programa o cómo se desarrolla el programa de las UNEA? ¿Cómo llegamos a tener un programa cerrado? Bueno, en principio tenemos que el director ejecutivo de la UNEA puede promover el programa, y en esta sesión, de hecho, se va a estar generando o armando el primer borrador del programa de lo que sería la UNEA 6. Y además se pueden generar propuestas por parte de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas o los distintos estados. Pero a partir de lo que veíamos del Stakeholder Forum, también las organizaciones de la sociedad civil pueden promover temas de la agenda del programa de las sesiones de la UNEA. Para agosto de 2021 había 31 organizaciones, ya me contarán si alguna de las organizaciones de las que ustedes forman parte están acreditadas. Estas 31 organizaciones son de América Latina, de las distintas regiones hay más, y pueden designar representantes en calidad de observadores. Esto es un aspecto que es transversal a todo el sistema internacional, es decir, las ONG pueden observar, pueden asistir en este espacio y en otros, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero no pueden formular exposiciones orales. Es decir, esa facultad siempre está reservada únicamente a los actores, a los representantes oficiales de los estados. Es decir, no pueden formular exposiciones que representen al país, pero sí pueden hacer contribuciones, en este caso, en las temáticas comprendidas por la esfera de actividades de cada una de las ONG.
y cómo se da el juego de representación y de roles en la SUNEA. Los estados designan un representante que tiene distintos asesores y suplentes. A la vez, las asambleas tienen presidentes y 8 vicepresidentes. Esto, como veíamos, se modificó en el año 2012 a partir de la búsqueda de democratización de la asamblea, y no solo en términos de los representantes, sino también en términos de estructura de presidente y vicepresidente, porque tiene que seguir una estructura de representación geográfica para evitar que haya mayor número de representantes, por ejemplo, de los países del norte. Y en cuanto a la toma de decisiones y al uso de la palabra, el presidente es quien se encarga de guiar la sesión y de abrirla, y para que la sesión comience y para que se abra se tiene que contar con un mínimo de una tercera parte de los representantes de los estados sentados en su banca, por decirlo de alguna manera, y las decisiones se adoptan por mayoría. Es decir, se requiere una mayoría simple para adoptar una decisión de parte de la asamblea. Un aspecto importante es que el principio que se sigue para las votaciones es el de un estado, un voto, es decir, no hay un voto ponderado, no hay estados que tengan votos diferenciados y valgan más, que esto sucede en algunas instituciones vinculadas a lo financiero o al crédito, donde hay algunos actores, aquellos que ponen un nivel mayor de recursos y de financiamiento, cuyo voto vale más que el del resto de los estados. Y una de las características es que su voto es a mano alzada para las decisiones y secreta para la elección de los distintos roles. Los distintos roles es lo que veíamos presidente y vicepresidente, que son los que llevan adelante el proceso de la asamblea. Y decíamos, las ONG pueden participar sin derecho a voto. Y como último aspecto a resaltar es que las decisiones adoptadas son presentadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que puedan ser adoptadas en el proceso formal de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y con esto cierro y quedo a disposición de ustedes. Hola, Espero Joel. que no se haya hecho muy monótono, perdón si fue un poco aburrida la exposición. Bueno, muchas gracias. Mariela, ¿vos podés dar la opción de que aparezcamos todos en pantalla? Tendría que Joel Yo dejar de ya compartir. cancelo, perdón. Eso. Eh, Y Ahí está. pueden Ahí idealmente poner las cámaras y abrir sus micrófonos para conversar. Poquitos. Ujú. Yo tenía un par de preguntas, Joel. No sé si alguien quiere. Adelante, Perdón. Mirko. Sí. Una vez, esto último que vos dijiste que las decisiones se toman por mayoría, creo que, no sé si vos tenías entendido lo mismo, pero habíamos entendido en algunas conversaciones que algunas decisiones se toman por consenso, no por mayoría, Sí. ¿puede ser? En particular en lo que es referido a la resolución de plásticos, teníamos entendido que eso, no sé si vos tenías registro de lo mismo. Sí, voy a ampliar un poquito más, Joel. El tema es que nosotros sabemos que por el tema plásticos hay 3 resoluciones, que me gustaría saber si vos la podrías explicar un poquito mejor, porque son, por ejemplo, una resolución que está presentada por Japón, que propone un tipo de tratado de plásticos, después está la de Ruanda, Perú, otro tipo de tratado de plástico, y después está la de India. Entonces, no te pido que expliques eso, sino que cómo es esto de las resoluciones que se presentan y se van a tratar. Sí, yo creo que acá el aspecto clave, que es lo que complejiza, vamos a decir, la arquitectura internacional, es que no tiene poder vinculante. Es decir, lo que se resuelva en el UNEA no implica que los países se tengan al otro día que sentar a negociar y de ahí salga un acuerdo vinculante en términos de plásticos o de cualquier temática.
Dentro de lo que es la estructura de Naciones Unidas, el único espacio que genera obligaciones vinculantes para los estados, es decir, que los estados están obligados a cumplir, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como ustedes saben no tiene representación democrática, es decir, son solo algunos estados que continúan siendo los estados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el sistema de Naciones Unidas continúa con ese tipo de articulación. Todo lo que se resuelva en la Asamblea, en realidad, tiene un poder muy importante a la hora de generar agenda y a la hora de demostrar de alguna forma la posición mayoritaria de los estados o expresar el deseo de los estados en algún aspecto puntual. Y por supuesto permite el avance y la promoción de una temática a partir de distintas propuestas. Si se acuerdan, en un momento yo les mencionaba que bueno, en 2012 se modifica la estructura y se democratiza la representación. Eso se vino debatiendo durante distintos años y hubo múltiples propuestas. No obstante, hubo que esperar, si se quiere, a encuentros que generen o donde los estados adopten compromisos vinculantes. Es decir, la estructura lo que se resuelva en el UNEA no es lo que se podría resolver si se encuentran los países para adoptar una convención, por ejemplo, o un acuerdo internacional, como fue el proceso, uno de los últimos procesos, el de París, es decir, donde los estados adoptaron el acuerdo, que genera obligaciones vinculantes. O sea, yo entiendo que entonces lo que se va a discutir es una resolución. La resolución pone en marcha un proceso de negociación. Eventualmente eso va a llegar a un punto en el cual se convoca una convención, que es la que sanciona el texto de la convención, que sí puede ser vinculante. Sería así, más o menos, el proceso. Claro, el proceso que se sigue por lo general tiene esa dinámica. Es decir, la Asamblea y el PNUMA es formadora de agenda, impone temas y a la vez guía y va armando, va delineando cómo son las propuestas. Pero el proceso de adopción final tiene que venir de una obligación que es una decisión Estado por Estado y que además también obedece a lógicas internas vinculadas a los procesos de ratificación. Por ejemplo, uno de los hechos, perdonen que vuelvo siempre o les traigo ejemplos de cambio climático, pero es lo que yo trabajo, entonces me resulta un poco más fácil. Pero si ustedes se acuerdan, cuando fue el protocolo de Kioto, Estados Unidos se había comprometido y su impulso fue el que permitió que se llegara a ese protocolo, pero después cuando llega el momento de ratificación a nivel interno, el protocolo no se ratifica. Y en el caso del Acuerdo de París, por ejemplo, fue distinto porque se adopta el acuerdo en Estados Unidos y el país, en tanto actor soberano, se retira. Y después, bueno, cancela ese retiro o vuelve a mostrar su interés en ingresar, ¿no? Y presenta sus contribuciones y continúa en el proceso. Pero de alguna forma los estados en esto son soberanos y continúan guiándose por el principio de la anarquía internacional, que es de alguna forma lo que estructura el sistema. Es decir, si bien el poder es asimétrico entre los estados, la autonomía en estas decisiones es absoluta, es decir, no hay instituciones con carácter de supranacionalidad a nivel global. Un caso donde hay atribuciones supranacionales es el de la Unión Europea, pero no hay nada global, exceptuando el Consejo de Seguridad, que también, como sabemos, las resoluciones del Consejo pueden ser violadas por sus propios miembros, ¿no? Porque ahí ya entra a jugar, exactamente, ya entra a jugar el nivel de poder de cada uno de los estados. Joel, entonces el proceso que tenemos que esperar para el tratado va a llevar su tiempo, porque tiene que definirse puntos en común que empiezan por cuál resolución es la que va a prosperar, o si se hace una resolución que tenga un poco de todas, y después, definido eso, se va a seguir en reuniones hasta acordar un texto final que tendrá su votación,
será aceptado por todos. Es decir, por ejemplo, la Convención Marco de Cambio Climático sale adelante en el 92, pero venía tratando hace rato, me imagino, las conversaciones, ¿no? Sí, por lo general los procesos son muy complejos y se discute palabra por palabra. Ahí es donde está la complejidad. Por ejemplo, en cambio climático se esperaba que en el 2009 se adoptara un mega acuerdo en Copenhague y llegaron todos los actores, vamos a decir, con un principio de acuerdo, ¿no? Borradores que ya tenían todos, que habían trabajado, donde todos habían dado su observación y habían expresado sus reparos. Un texto que ya estaba más o menos consensuado y sin embargo fue una catástrofe en términos climáticos porque no se llegó a un acuerdo, ¿no? Se cayó el proceso. Es decir, los procesos en general son muy complejos. Y eso también lleva a que después los acuerdos, cuando uno ve los documentos de Naciones Unidas o las resoluciones o mismo los acuerdos, no encuentra aspectos en muchas ocasiones muy específicos. Porque al fin y al cabo la conciliación de los intereses para tratar de meter a todos los estados en una misma bolsa se llevan a procesos donde se evita la especificidad y se evitan compromisos, vamos a decir, claros, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el Acuerdo de París es que después se abrió un proceso hasta 2020 donde había que definir cada uno de los aspectos que tenía el acuerdo. Porque el acuerdo, bueno, vamos a reducir en 2 grados el aumento, en lo posible 1,5 grados. Está bien, pero eso tiene un montón de implicancias que hay que ver aspecto por aspecto, ¿no? Porque la batería de medidas, cómo se presentan, quién lo controla, y es decir, un número increíble de aspectos que después se dejaron a una regulación posterior, y que tuvo un proceso, inicia un proceso hasta la implementación del acuerdo bastante profundo. Es decir, yo no los quiero desilusionar, pero los procesos en algunos casos son más rápidos, pero cuando hay tantos intereses en juego como en materia ambiental, son muy complejos. Igual es mi visión, o sea, a lo mejor salimos de la UNED y tenemos un acuerdo y nos sentamos todos a festejar, pero es complejo. Es complejo, pero a la vez, o sea, esto no implica que UNEA tenga un rol muy relevante, ¿no? Porque ha formado agenda, ha promocionado la mayoría o muchos de los acuerdos que vemos en el 70, 80 y demás, en realidad surgen de ahí. O sea, forma la agenda, inicia los procesos, determina cuestiones, ¿no? Que van adquiriendo consenso hasta que se adopta el acuerdo y se ratifica por los distintos países. Claro, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, todo lo que llevó, ¿no? Exactamente. Sí, Mariela, vos me parece que querías decir algo. No sé si en realidad, que más bien dar la palabra si alguien más de Florencia o Gisela quisieran participar. Sí, yo quería preguntar porque a Florencia la conozco, sé que es estudiante de abogacía y ella me preguntaba por esto de cómo llegan los acuerdos internacionales a formar parte de la legislación de un país, ¿no? Cómo puede llegar a ser que los obligue de alguna forma después a cumplir, y a su vez cuando no cumple, ¿qué pasa, no? Porque nosotros vemos esto de cambio climático, que es como todo muy light. Después vamos al convenio de Estocolmo, que le he hablado a Joel, hemos tenido la oportunidad de hablar de ese tema también, todo que, ¿qué pasa? Hay una cantidad de hornos incineradores y casi que tendrían que empezar a apagarse. Bueno, esto, ¿no? Sí, eso es algo muy común de la estructura internacional. Si ustedes leyeron alguna vez, espero que no, porque es demasiado extenso y no tiene mucho sentido, pero el informe Brundtland, digamos, está todo metido en la bolsa y es como, de alguna forma, todos quedan contentos. Y de ahí vino el éxito del concepto de desarrollo sostenible y su proliferación y a la vez sus críticas, porque es como, está bien, pero, digamos, reducimos la pobreza, pero a la vez seguimos creciendo enormemente, pero a la vez, o sea, sale contento el que fabrica pesticidas, sale contento
el ambientalista sale contenta, la comunidad que, digamos, es difícil porque al fin y al cabo, detrás de las estructuras o de los acuerdos internacionales, si bien se consiguen compromisos que en muchos casos son ambiciosos, por lo general son menos ambiciosos de los que nos gustarían por estos motivos. Claro, sí, ¿no? ¿Y cómo entra a la agenda del país? ¿Un país lo ratifica? ¿Cómo es? Claro, eso comienza un proceso de ratificación y adopción que depende de las características internas de cada país. Por ejemplo, en Argentina es un proceso que tiene que seguirlo el Congreso, ¿no? Y una vez que es adoptado ese acuerdo, tiene jerarquía. Por ejemplo, en el caso argentino, jerarquía constitucional. Es decir, está por encima de las leyes. O sea, la Constitución tiene paridad con los acuerdos internacionales. Pero por eso también es tan complejo el proceso, porque eso depende de las estructuras internas de cada país. Bueno, si no hay alguna pregunta más, sí, adelante, Mirko. No, una duda más histórica. Este paper de las tragedias de los comunes que vos citabas, no sé si me estoy confundiendo, pero tenía entendido que de algún modo había sido usado un poco para estas propuestas que tienden más a la privatización de todo, por ejemplo, en lo que fue toda la discusión de economía verde. Bueno, Quería corroborar eso. sí, Mirko, es que ahí una de las diapositivas que yo salteé justo abordaba ese tema. Eso se discutió mucho con la reforma de la gobernanza internacional, y el paper de Harding impactó mucho porque está ligado a lo que se denomina la teoría de la acción racional, que tiene que ver con esta idea de que el hombre es racional, es egoísta, etcétera, etcétera. Entonces eso deriva en una batería de medidas que a la vez están ligadas fuertemente a lo económico, al economicismo, es decir, a una mirada más sesgada a la naturaleza en términos de mercancía, vamos a decir. Por ejemplo, en mi caso particular, yo analizo en mi doctorado el mecanismo REDD+, de emisiones de reducción de la deforestación en un mecanismo de la Convención. Y el primer acercamiento del mecanismo hacia las comunidades y hacia los países está muy ligado a esto. Es decir, bueno, reducir las emisiones, yo te pago. O sea, hay una identificación absoluta entre la naturaleza y lo económico. Y eso sabemos que cuando llega a las comunidades se cae, porque las comunidades, de hecho, por ejemplo, los últimos papers científicos de REDD+, están todos con la idea de, bueno, la tenencia de tierra es el elemento clave, no es el recurso. Por supuesto, es decir, si la comunidad no tiene seguridad sobre la tenencia, no sirve de nada este dinero que se pone a disposición. Que otro aspecto de todos estos programas internacionales es la llegada al terreno. Porque como ustedes saben, eso después se licúa, porque los estados son los que tienen la última decisión en ese sentido. Es decir, por ejemplo, el mecanismo que les menciono, el mecanismo REDD+, no establece un sistema de distribución de los recursos que involucre a la comunidad, vamos a decir. Sí, idealmente sí, pero no tiene incidencia sobre eso, porque eso al fin y al cabo lo determina el Estado. Entonces eso también reduce la eficacia de los programas internacionales por principio internacional como el de no injerencia. Es decir, los Estados en su soberanía resuelven cómo aplican. Si bien hay sistemas de monitoreo y los programas pueden definir no asignar más recursos y demás, es lo que hablábamos al principio, se hace tan larga la escalera desde el sistema internacional hasta las comunidades que eso quita eficacia. Bueno, Joel, muchísimas gracias. Fue una larga explicación de un tema aparte que tiene una cantidad de aristas. Así que gracias Mariela, Mirko, Florencia, Gisela. Nos vemos. No, al contrario, gracias a ustedes por convocar, por hablar de este tema que es bastante, claro, complejo, histórico, un poco, claro, desanima a pensar que hace tantos años que venimos identificando estas problemáticas y que seguimos en la misma, sobre todo evidenciando tanta contaminación y eso, pero hay que seguir al menos pensando que podemos hacer algunas incidencias y así que les agradezco este esfuerzo por entender mejor las dinámicas y
a mí me sirvió mucho de todas maneras, Joel, así que les agradezco mucho también a ustedes. Sí, sí, de mi parte también. Un gran aprendizaje. Bueno, gracias Joel, muy buena. Sí. Bueno, muchas Estamos en gracias. contacto. Un Muchas abrazo, que gracias estén por la muy bien. invitación. Gracias. Fíjense, Por Chao, chau, chau. favor, chao. gracias. Muchas gracias.